Hola a todos, buenas tardes. Bienvenidos, gracias por estar aquí en la última jornada de la 9ª edición de la Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo. Vamos a iniciar esta conferencia premiada. Paco Burgos se va a encargar de hacer la presentación, de moderar, de ultimar, de presentar al señor Carlos Jiménez, Costa Rica, Texas. Luego lo va a explicar. Fuerte el aplauso para recibirlos a los dos, arrancando esta última jornada. Bueno, buenas tardes a todos. No estaba previsto que yo presentara a Carlos Jiménez hoy porque, como sabéis, los que habéis estado aquí durante toda esta semana ha habido muchos cambios. Yo creo que en general afortunados. Como afortunados sois vosotros que vais a acabar todas estas jornadas, este seminario, con una conferencia de Carlos Jiménez. No estaba previsto, pero por otra parte estoy encantado de hacerlo. Es un placer para mí poder introducirles muy brevemente la obra y la persona de Carlos Jiménez, que es, entre otras cosas, un gran amigo, cosa que no es gran mérito por mi parte, porque probablemente Carlos es la persona que más amigos tiene en el mundo de los que yo conozco. Pero no quiero hablar de él, no quería hacerlo en términos personales, cosa que es difícil cuando conoces a una persona y le tienes profundo aprecio, pero he caído viniendo para acá cuando pensé que quizá me correspondería esta tarea hoy improvisada, que en realidad hablar de su arquitectura y de él no ofrece tantas diferencias, porque lo vais a ver ahora, es un arquitecto que produce una arquitectura sensible, susurrante, amable en el sentido de que es amable, que se ama enseguida en el momento que uno se aproxima a ella, pero que por otra parte no es una arquitectura blanda, es todo lo contrario, que tiene esqueleto y tiene fundamentos, una arquitectura sólida, con oficio y con conocimiento, y una arquitectura culta. Es decir, que en él se conjugan, digamos, esas dos cualidades que se trasladan directamente a su obra, a su producción. Empezamos el martes con una conferencia de Toni Gironès, que tiene algunas proximidades en el temperamento y en la manera de hacer las cosas con Carlos Jiménez, en Cataluña. Cruzamos el Atlántico, hemos estado recorriéndolo de norte a sur y de este a oeste durante toda esta semana, en una especie de recorrido permanente e incansable, y vamos a acabar en Texas, que es un país, como él antes nos decía, y que él nos va a relatar a través de su arquitectura. Un país que tiene algo también de iberoamericano, obviamente, y estoy seguro que con su explicación lo vamos a conocer mejor y lo vamos a disfrutar mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, Paco. ¿Me escuchan todos, por favor? ¿Se escucha? Sí, muy bien. Quisiera tal vez pedir de cortesía si estas luces aquí se pudieran un poco apaciguar. Me siento como un testigo en un jurado. Estas luces son muy fuertes. ¿Es posible tal vez bajar la intensidad? Yo no necesito leer. ¿Está bien? Bueno, muchas gracias a todos y quiero agradecer primeramente la actitud de todos y especialmente mi colega Mario Correa, que intercambió conmigo la conferencia de ayer por esta tarde, ya que yo tenía planeado estar en Rosario ayer, pero por circunstancias de viajes se canceló mi vuelo y estoy muy contento de estar aquí con todos vosotros. Y lo que he tratado de hacer esta tarde es de amplificar este diálogo de Iberoamérica, ¿no? Me parece que viviendo en Texas ya por 40 años, a pesar de que pasé 15 años inolvidables en Costa Rica, yo quería tal vez unificar por qué este estado tan singular que se llama Texas es también parte de este gran patrimonio latinoamericano. No sé si lograré mi objetivo, pero he decidido que al menos intentaré
en esta conferencia que he titulado Horizontes Tejanos. Es un poco irónico ver esta imagen, que es una imagen que tomé hace 7 meses cuando estuve aquí en Rosario con mis estudiantes de Houston. Esta imagen muy rothkiana, muy Mark Rothko, es realmente lo que está enfrente de nosotros esta tarde, el increíble río Paraná, ¿no? Que se nos presenta con esta imagen de un horizonte de ilímite absoluto. ¿Por qué en esta condición de horizonte, que es un tipo de geografía, ¿no? Estamos hablando de qué son las nuevas geografías? Todo este discurso de la Bienal se ha centrado en las geografías recientes, antiguas, del futuro. La geografía, en cierta forma, cambia de una forma muy lenta. La geografía humana es la geografía más accesible a la rapidez, a la velocidad, porque perdemos la noción del tiempo. La geografía es milenaria, toma 5.000 años en formar una montaña, toma 1.000 años en causar el cambio del curso de un río. O sea que las geografías hay que entenderlas en la amplitud y la generosidad del tiempo. Cuando vemos el río Paraná, como en la imagen anterior, entendemos que este flujo de agua es un flujo de la naturaleza. Eventualmente el hombre se apodera de él y le da un nombre, se llama el río Paraná. Lo mismo sucede con otro tipo de horizonte, porque quiero aclarar que a pesar de que mi conferencia solo va a tratar de proyectos en Texas, yo le debo toda mi sensibilidad y toda mi fuerza como ser humano y como arquitecto a este pequeño país que se llama Costa Rica, que es un tipo de paraíso en la tierra, un paraíso que muchas veces inclusive aquellos que viven en él no lo comprenden, no lo entienden. La distancia, alejarse de este paraíso a veces nos da a entender su riqueza y su virtud. Aquí ven mi ciudad natal de San José, una ciudad despiadada, llena de caos, pero rodeada por esa geografía nueva que siempre está presente, que es la geografía de todos los tiempos. O sea que la geografía no existe para el futuro, ni para el pasado, ni para el presente. Está siempre vigente. Esto es el poder de la geografía. Si nos imaginamos el mundo en 1492, imagínense en el mundo en 1492 y ustedes no tienen acceso a Google o no tienen acceso a sus instrumentos radioactivos de velocidad. ¿Qué sucede? El mundo es particularmente una geografía de la imaginación, porque todos tenemos que imaginarnos un mundo que no existe. ¿Y cómo empieza entonces la arquitectura en esa geografía? Empieza también como una aspiración a establecer un nuevo territorio dentro de una geografía que es atemporal. En mi país, por ejemplo, disfruté por muchos años, 15 años es muchos años, 15 años en Costa Rica, para vertirse, para sumirse, para empaparme de esta geografía tan exquisita de los bosques de lluvia o las playas milenarias y famosas del país, pero más allá, entender el valor, el misterio de la naturaleza. Qué curioso que el destino y las circunstancias de cada individuo nos llevan a diferentes lugares que aquellas geografías por las cuales a veces se nos identifican. De pronto me encontré por esas circunstancias en un país, y digo un país como le he dicho a mis amigos esta tarde, porque Texas no es un estado de los 50, claro que lo es, pero es más que todo un estado que aspira en esas dimensiones de país. Así como Australia se puede considerar continente y país, Texas disfruta ese gran privilegio de ser país y estado, pero es también un estado de mente. ¿Por qué digo esto? Si ven Texas es más grande, es el estado más grande en la Unión, fuera de Alaska, que está fuera del territorio original. Es un estado que tiene casi 40 millones de habitantes,
Tiene la frontera más amplia con México, que es el estado que está más cerca de Latinoamérica. Es el estado también donde se habla más español fuera de California, y es un estado donde no existen esas codicias de inmigración como existen en Arizona, en Nuevo México, en California. Texas es un estado muy amplio y muy abierto a Latinoamérica. Houston, mi ciudad adoptiva, es la ciudad más grande del país, más cercana a Latinoamérica. O sea que esas condiciones que se han perdido en las historias se pueden rescatar en otro horizonte, en otra geografía, otra dimensión. Las geografías cambian, sabemos que siempre están cambiando políticamente, pero eventualmente, como en una película de John Sayles que se llama El Estado Solitario, El Estado Lone Star, es una película genial, donde hay un momento en que la frontera no tiene esa definición de idiomas o de políticas o de culturas, es simplemente la interpolación, la interacción de dos paisajes que eventualmente son el mismo. Texas, como decía, es un estado, país, que a veces exagera esa condición de ser tan singular y esa estrella solitaria por la cual su nombre se conoce en el mundo, the Lone Star State. Es un estado que exagera inclusive dentro de su propio país, como pueden ver en esta imagen que me fascina, donde Texas se apodera de todo el país porque es tan grande en espíritu y frontera y horizonte que necesita esa amplitud y reduce a todos los otros estados como si fueran personajes menores en una gran semicomedia que se llama Norteamérica. Ahora, dándoles esta visión, digamos, inicial, lo que quería hacer esta tarde es solo hablar de trabajos que hemos realizado solo en Texas, pero va a ser una conferencia rápida porque no quiero cansarles. Yo sé que han estado aquí toda una semana viendo imágenes incansables, imágenes inagotables, imágenes cercanas. No sé, no he estado aquí, pero me imagino que han visto muchas cosas. Y esta tarde quería centrarme solo en este estado, en este país, en esta nueva geografía que se llama Texas. Y quería concentrarme principalmente en mi ciudad natal, en mi ciudad adoptiva, Houston. Y al principio les quería llevar por un viaje rápido de algunos proyectos que hemos realizado. Si ven a Texas, por ejemplo, saben que Texas es inmenso, como dije al principio, pero está centralizado por 3 ciudades importantísimas que son Dallas, Houston y San Antonio. Estas son 3 de las ciudades más grandes del país. Están dentro de las 8 o 9 ciudades más importantes. Houston es la tercera o la cuarta, justo a Nueva York, Los Ángeles y Chicago. San Antonio y Dallas son de una misma magnitud. En este estado tenemos entonces esa condición de ciudades muy potentes y energéticas junto al Río Grande, que es un río que separa Latinoamérica del país estadounidense. Y es una frontera, como decía al principio, de mucha volatilidad, de mucha violencia, pero en Texas tal vez es la frontera más apacible, más, ¿cómo se diría en castellano? Más friendly, más amistosa de las otras 3 que son Arizona, Nuevo México y California, que son 3 fronteras casi belicosas, ¿no? Donde está esa condición de borde. En Texas es porque tiene esta gran dimensión de 1,600 millas, es más porosa y más amistosa. A través de los años hemos trabajado en varias partes de Texas. Hemos trabajado en Austin, que es la capital. Hemos hecho un concurso, a veces una biblioteca como esta que ven aquí, una biblioteca dentro de un paisaje totalmente distinto, un paisaje de robles,
un lugar donde la arquitectura tiene que encontrar su dimensión del lugar, su significado en un lugar. Nada más muestro estas imágenes para que se den un conocimiento de las varias obras que hemos desarrollado en Texas. Al igual hemos participado a veces en concursos que nos han llevado al corazón propio de las ciudades tejanas. En este sentido, un concurso de invitación para amplificar el Museo de Arte Moderno en Fort Worth, que tenía la gran fortuna de estar justamente al lado de la obra maestra de arquitectura en Estados Unidos, que es el Museo Kimball. O sea que esa oportunidad de trabajar a la par de un mito de la arquitectura no solo estadounidense sino global fue un gran elogio, y aquí tuvimos la oportunidad de intercambiar ese placer que es de trabajar en un lugar donde la arquitectura se nos presenta no solo como un edificio, sino como un lugar que se tiene que entender. Hoy la arquitectura se entiende de una forma casi alfabéticamente, ¿no? Inicialmente como un ícono. La arquitectura se ha reducido simplemente a un ícono que se describe como un sumario, a veces positivamente, a veces negativamente, ya que da a entender que la arquitectura es un vistazo en el tiempo. Y la arquitectura, te das cuenta que es totalmente lo contrario, es el antítesis de esos vistazos rápidos a los que el mundo hoy nos adormece. Otros concursos también en Dallas siempre nos han acercado a entender otra ciudad dentro de Texas, dentro de ese gran país, estado. Esto es un concurso para un colegio de Performing Arts, y como decía al principio, no quería explicarlos muy bien, sino darles un vistazo para que ustedes puedan entender un poco de la gran variedad que existe en trabajar en este gran estado. Pero quiero concentrar la mayoría de mi conferencia en la ciudad donde he vivido ya casi 40 años, que se llama Houston, Texas, que es tal vez la ciudad más latina desde mi punto de vista. Latina en el sentido de que no es de equipos de fútbol de la República Dominicana o de Puerto Rico o de El Salvador o de Argentina. Houston es como un torbellino de ciudades y de culturas latinoamericanas donde ese deseo de identificación no es tan necesario. La geografía vigente es la geografía del Golfo de México, que une desde Miami hasta Nueva Orleans, hasta Tampico, hasta Mérida. Nos une a todos en esa gran geografía más global donde las fronteras se pierden. Houston es contrario a mi país nativo, donde las montañas, los mares, las playas, los volcanes, todas esas otras geografías que a veces se convierten en literaturas propias. Houston tiene otro tipo de drenaje, otro tipo de entendimiento, que es esta idea de la planicie, del horizonte, del Golfo de México, una planicie, una flatness que es a veces hipnotizadora. Es una ciudad que toma mucho tiempo entender, y a la vez es una ciudad que se entiende inicialmente por la ignorancia de la velocidad. Esa paradoja es tal vez lo que más me emociona de la ciudad de Houston, que es una ciudad convertida a través de sus circunstancias en la ciudad de la energía. Es la capital del petróleo, es la capital de la NASA, es la capital de Exxon, de todas estas corporations que dominan hoy muchas partes del planeta en nuestra economía global. Y a la vez te das cuenta que es una geografía muy específica, es una geografía que está todavía en las redes de las circunstancias de la naturaleza. ¿Qué es la naturaleza? ¿Qué es la naturaleza sino esa geografía que nunca podemos contener, porque es el propio ver y venir del mundo? Entonces ves la ciudad de Houston, que se jacta muchas veces de su velocidad, de sus autopistas, de su infraestructura como ninguna,
y un huracán como Ike viene y en 2 horas paraliza la ciudad por 3 semanas. Esa potencia, esa fuerza aún de la naturaleza que existe para recordarnos nuestras indolencias o nuestras supersticiones o a veces nuestras ignorancias propias de entender la naturaleza. Y es una ciudad también que a raíz de esa amplitud de espacio incontenible se imagina que es una ciudad que nunca terminará. Es una de las grandes paradojas de la ciudad. Hace unos años en una revista Quaderns escribí un texto que se llamaba El eco de las autopistas, y era un texto donde hablaba principalmente de esta seducción total de vivir en un lugar donde no hay límite alguno. Cuando uno vive bajo la ilusión que no hay límite alguno, es como que no existe geografía alguna. Por ejemplo, cuando uno vive en una geografía muy específica, hay montañas, hay un mar, hay un río, hay un declive, hay un cañón, lo que sea, ¿no? Tú vas a Guadalajara y hay ese gran cañón donde la ciudad se desprende hacia el vacío, hacia el abismo. En Houston no existe tal límite. Esto hace que se enfrenten preguntas muy importantes. ¿Es este el futuro de nuestro planeta, que en esa libertad absoluta de un dominio absoluto del terreno podamos expandirnos en esta forma brutal, como ven aquí en esta imagen, donde en el territorio propio de la ciudad podemos entender 10 ciudades, otras 10 ciudades dentro del país? Eso es algo extraordinario. Extraordinario porque te das cuenta que la ciudad de Houston empieza, como cualquier ciudad en el planeta, empieza con ese deseo de estar unidos en un colectivo. O sea que la geografía humana como invención, si hablamos de geografías nuevas, la más nueva será la geografía humana, la que crea ciudades, la que crea nuevas montañas, la que crea nuevos ríos. A veces esos ríos se convierten en autopistas, en muelles, en puertos. Pero la verdadera invención humana es la ciudad. Es nuestra contribución constante a la nueva geografía. Houston, es interesante que en esta imagen empieza con este deseo de una geografía de densidad. Una geografía que se aparta en el tiempo de esa génesis a crear una geografía totalmente desbordante, una geografía que se expande sin límite, como pueden ver aquí en estas imágenes. Pero ese no es el futuro. A pesar de todo, ese futuro que se vendía siempre a través del petróleo, del petróleo sin fin, no es el futuro de nuestra ciudad. Inclusive cuando las lluvias temporales, los huracanes, estas tormentas de la naturaleza nos invaden temporalmente, nos damos cuenta de la fragilidad de la ciudad. La ciudad es muy frágil, toda geografía es muy frágil. Las geografías no son inclusive fijas. Como decía anteriormente, en 1492, cuando se estudian los mapas de la geografía propia de América, del continente entero, la imaginación era lo que describía el territorio. Tal vez la península de Florida era más larga, más pequeña, más gordita, más extensa. Tal vez Argentina se extendía más hacia el Atlántico, o tal vez Chile se embarazaba más hacia el Pacífico. No sabemos. En esos momentos solo existía el deseo de entender un mundo que todavía no conocíamos muy bien. Era un mundo todavía de la imaginación. Hoy la geografía nos da a entender que vivimos en un planeta totalmente limitado, que esa ideología, que ese gran sueño de vendernos un mundo que no tiene fin, que no tiene cuenta por cobrar, es la gran estafa del siglo XX y a principios de nuestro siglo. Porque hoy vivimos todos víctimas del consumerismo
brutal, total, absoluto, inevitable. Esta idea de la memoria corta y la ganancia rápida. Este es el mundo en el cual los arquitectos nos desenvolvemos hoy, porque no es un mundo de imágenes pasajeras que se producen y se venden de la misma fuerza del mercado. El arquitecto tiene la responsabilidad eventualmente de entender su geografía específica, esta nueva geografía que siempre deslumbra porque nunca se ha visto hasta que un arquitecto, un grupo de arquitectos la puedan deslumbrar y entender y regresar. Cuando vemos esta imagen de Houston de 1976, este era el mundo que se vendía en ese entonces como el futuro. Todos tendrán su automóvil, todos eran dueños de su propio destino. El colectivo de la raza humana se vendía por el colectivo del solo individuo. Pero este no era el futuro. El futuro que se vende siempre en el mercado no es el futuro que llegará a ser. El futuro es, como ven en la misma imagen, 35 años, el deseo de la humanidad de crear su propia geografía. Esta es siempre la nueva geografía. El mundo, los bordes, los países, esas geografías que se imaginaban en 1492 o las imágenes que hoy Google nos da a entender de un mundo totalmente unido por los mismos síntomas, por los mismos deseos, por los mismos errores, por las mismas ambiciones, es el mundo en que vivimos, este mundo colectivo. Entonces, como arquitectos en esta pequeña profesión, en esta humilde profesión que se llama arquitectura, ¿qué es lo que podemos hacer contra este mundo voraz, volcánico y aterrador que nos espera? Es tal vez pensar que en cada proyecto puede existir la posibilidad de simplemente ofrecer una forma de entender, una forma tal vez de entender que la arquitectura tiene un deber importantísimo, que es de capturar, de dar a entender el significado de donde ocurre. Porque la arquitectura no es como el cine, no es como la poesía, no es como la pintura. La arquitectura existe en el momento en que ocupa su propia geografía local. Cuando se llama una arquitectura universal es simplemente porque ha rescatado esa potencia de lo local. La arquitectura global hay que entenderla como un sistema de mercado. Eso es lo que más importa en el mundo hoy, que simplemente es una forma de vender productos, pero la arquitectura, si tiene todavía relevancia en nuestro intercambio filosófico, físico e intelectual, es que necesita de esa condición. A veces, en ejemplos como este en Houston, les voy a dar a entender un poco lo que me explico, a lo que me refiero. Este es un proyecto rápido de 2 años, donde el futuro de esta pequeña casa en la esquina era demoler esta casa, porque no tenía valor económico. A eso se ha llevado en nuestra ciudad, a vender simplemente la oportunidad de crear un nuevo mundo, y en cambio se cambia por simplemente derrumbarlo. Y nosotros proponemos simplemente rescatarlo. La idea de que esta casa, que no tiene valor económico, se pueda convertir a través de los mismos instrumentos del mercado, a la vez de los mismos instrumentos propios de la arquitectura, en algo que es deseable, algo que el arquitecto puede suministrar a su cliente, haciéndole soñar que esta casa no se puede destruir, que esta casa existe, que tiene ciertas condiciones que se pueden rescatar. Eso para mí me parece una actitud radical en nuestro mundo de consumo total. ¿Cómo no desperdiciar? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente salvamos toda la estructura de la casa, la transformamos de una forma radical, es la misma casa, simplemente se han cambiado las ventanas, se le ha puesto nuevas insulations, se le ha cambiado la proporción de los cuartos, pero todo se ha mantenido originalmente como era. Simplemente
ha creado una nueva geografía. Si entendemos la geografía como algo que está siempre en evolución, siempre está cambiando, como los bordes de los países. No pertenece simplemente a un tiempo, pero no se puede destruir. Las geografías nunca se destruyen, las montañas no se eliminan, no se desbordan, los ríos les puedes cambiar el cauce. La arquitectura tiene en una forma más humilde los mismos síntomas y se encuentra dentro de ese espacio desperdiciado o no deseado una nueva forma de ver este propio lugar. En otros proyectos, aquí les estoy enseñando obras de Houston rápidamente, en otros proyectos hemos tenido que intervenir de una forma más amplia, dentro de esa otra geografía a la que me refería inicialmente, la geografía cultural, en un contexto como en la ciudad de Houston, donde todos los edificios existen como objetos, los edificios existen casi autísticamente, simplemente están viéndose uno al otro, pero no se ven, nunca se intercambian un diálogo, simplemente se ven uno al otro porque están al mismo lado. Y nuestra condición en este proyecto de otro concurso era usar otro instrumento que es de localizar el edificio como si fuera esta oportunidad de entablar un diálogo ampliamente generoso. O sea que este edificio que existe en el... que está a la par de varios jardines escultóricos, una obra es preciosa de otros arquitectos. Nuestro edificio se une a esta conversación como si fuera parte de un gran jardín, un jardín donde ninguno de los edificios existentes o nuestra propuesta toma dominio o toma preponderancia o protagonismo absoluto. Este tipo de intercambio, donde el edificio, tal vez lo que más me fascina de este edificio, que ya tiene casi 22 años, es que está ahí y casi nunca lo ves. Y eso me parece a mí lo más bello del edificio, que está ahí, pero que no está diciendo siempre, mira, aquí estoy. El edificio se pierde en todo tipo de incertidumbre propia de la luz, la sombra, el paso de las estaciones. Lo que sea, el edificio es parte de esta gran conversación de la cual la arquitectura ha perdido su vocación porque se ha involucrado simplemente en este espejo vanidoso el cual produce arquitecturas de las cuales siempre están presentes en el espejo en el que las ves. Y la arquitectura tiene esa capacidad de desaparecer, de no estar siempre presente. Y eso para mí es lo más, tal vez, la geografía más bella, ¿no? Que es como esas geografías de la naturaleza que les enseñé, cuando un bosque de lluvia al día siguiente está todo cubierto de niebla, a veces está cubierto de verde, a veces está cubierto de lluvia. ¿Qué importa siempre que se mantenga, ¿no? A veces los edificios son, la arquitectura es un momento en el tiempo, es un momento en el cual la fotografía tal vez es o el cine, la fotografía, el cine, a veces la poesía, nos pueden dar a entender de una forma muy, muy torpe lo que es estar en la arquitectura. Estar en la arquitectura es casi indescribible, ¿no? Porque es una vivencia, tienes que estar en el espacio propio. Puedes narrarla, puedes hablar de ella, pero tienes que estar en este espacio. A veces en Houston regresamos a este horizonte tejano tan fuerte y tan prepondente, ¿no? Y en este horizonte donde existe no límite, donde no hay límite alguno, nos encontramos con esta torre pequeña que está aquí esta torre blanca, esta torre pequeñita. Esta es una foto de hace 33 años, cuando Houston empezaba a crecer, y hace unos pocos años un cliente compró una terraza, un penthouse en un edificio, arriba del edificio, y era una zona, como pueden ver en esta imagen, donde no había nada, era solo el bosque de los robles, y de pronto esta zona, en ese deseo de densidad, se ha convertido en una zona muy especial y muy deseada dentro de la ciudad. Y se nos dio este
proyecto que está aquí, está en el penthouse de este edificio. Y era curioso porque era un edificio moderno donde se le había puesto una casa, casi una casa de estas suburbanas encima del edificio. Y esto fue lo que nos invitó a utilizar, a no desperdiciar esta esencia de un lugar que ya tenía su propia fuerza. El proyecto se convierte en una transformación total, pero a la vez teníamos que usar los instrumentos propios de los límites del contexto existente. Lo que había arriba era una casa llena de todo tipo de situaciones extrañas a este lugar. Esta es una casa que está encima de toda la ciudad, a 20 pisos de altura o 15 pisos de altura, donde tenía unas vistas fabulosas, pero la casa era totalmente como si pudiese estar en la esquina, en la calle 28 o en la calle Montrose. No tenía circunstancia alguna de donde estaban sus coordenadas. Y nuestra operación es realmente rescatar, reencontrar, como decía al principio, esa geografía que existe ya en el propio entorno de la arquitectura. O sea que la arquitectura es otra forma de entender este acercamiento a algo más amplio y más generoso. El proyecto se convierte entonces en una serie de espacios que se expanden, se contraen, se sitúan, se localizan, se contraen, se expanden, se retuercen dentro de ese propio límite en el cual empezamos. Inclusive esa imagen primera que parecía tan lejana, que parecía tan distante, dentro de esta nueva configuración espacial, donde no podíamos ni cambiar las ventanas, pero sí que podíamos radicalmente cambiar el espacio, esa imagen tan distante se convierte en una imagen íntima y cercana. ¿10? ¿10 qué? Ah, ok. Este otro proyecto es un proyecto también de la misma idea, ¿no? De cómo, pero dime, si empecé hace 30 minutos, me has cortado el tiempo, okay, perdón. No debieran haber oído esto. Bueno, me das una ganancia. Este proyecto es en nuestra Universidad de Rice, donde teníamos que inventar un nuevo contexto para hacer un nuevo campus. Y aquí se trata de una misma idea, ¿no? De cómo encontrar dentro de estos contextos casi aislados y residuales de nuestra ciudad, cómo encontrar estas nuevas posibilidades. Aquí teníamos que inventar no solo un nuevo campus, sino inventar un nuevo material. Y ese material se convierte en la nueva materialidad propia de los edificios, se convierte en la nueva forma de describir cómo una ampliación a un campus como Rice University, la universidad a la cual yo pertenezco como profesor, y donde se nos propuso este proyecto, era ampliar ese lenguaje propio, pero de una forma distinta. Estos edificios son de almacenaje, son edificios de poco valor, digamos, académico, son simplemente para guardar libros, para guardar procesos de data, de almacenamiento digital, todo este tipo de proyectos y de programas que no necesitan de un espacio académico. O sea que este campus es un campus, digamos, satélite, un campus que está aislado de la universidad principal, pero pertenece a la universidad. Y simplemente mantenemos ese diálogo también de entender cómo podemos amplificar ese lenguaje al que me refería en el proyecto anterior. Tal vez esto lo puedo explicar mejor en un proyecto que siempre está pendiente, es un proyecto ya de 32 años, que es mi propio estudio y casa, donde sigo siempre elaborando y estudiando las posibilidades de cómo trabajar en una ciudad como Houston, como decía al principio, en esta geografía inestable propia de la ciudad. Aquí ven la calle, es un proyecto de
32 años, que empieza simplemente con una célula, con un edificio pequeñito, mi primer estudio, que va creciendo a través de los años, que va ampliándose, que va admitiéndose, adquiriéndose, y termina en una serie de imágenes que son simplemente momentos en ese tiempo de 30 años. Estas imágenes ocurren día a día, algunas solo ocurrirán en una fotografía, algunas vendrán mañana, muchas no han existido todavía. Esa es la gran riqueza de la arquitectura, no saber precisamente lo que va a suceder mañana. Eso es tal vez lo más embriagador de la arquitectura, que la arquitectura existe así como si fuese un libro que alguien escribió, pero nunca escribieron las palabras dentro de estas páginas, porque esas páginas tenían que ser vividas por aquellos que hojean cada página. Y así es la historia del espacio. La historia del espacio es una narración constante, es una narración que va cambiando. De pronto esta imagen de mi biblioteca de hace 10 años, de pronto es más grande, ha cambiado, es el mismo espacio, es una nueva luz, es un nuevo encuentro. A través de la calle se construye otra casa, es la misma historia, se va amplificando. De pronto el terreno a la par es parte de mi conjunto, y aquí se establece otra casa, porque ahora lo que pasa es que mi vecindario están estos terrenos que pueden ver aquí, donde un terreno de 50 por 100 pies de largo se ponen 2 casas. Imagínense, lo que ven a la derecha es la casita propia que se puede ver todavía en muchas partes de la ciudad, que está en un terreno de 50 por 100, y estas casas se derrumban, y en su repuesta, ¿cómo se dice? Sí, gracias. En su reemplazo, perdón, se construye esta casa de pronto de 4 pisos de alto, como pueden ver aquí, que es extraordinario, ¿no? 2 casas. Entonces nuestro proyecto, a la par de mi estudio, era un ensayo de cómo hacer la misma propuesta, pero casi disminuir el impacto de estas casas dobles dentro del vecindario. Entonces decidimos mantener la misma escala de mi estudio o mi casa enfrente para disminuir la exageración de estas casas. Y la casa se convierte entonces en una serie de retablos, en una serie de espacios nítidamente conectados a lo que existe. Entonces, esta casa que ven aquí en esta imagen son 2 casas, pero aparece simplemente como una. O sea que esa imagen de disminuir a veces es importantísima cuando estas casas dominan todo el espacio y hace que el vecindario pierda su carácter. Este es el estudio hace, no sé, unos 5 años, cuando tenía el jardín a la par, y este jardín se convierte en el nuevo terreno para la nueva casa. Es una casa que para un amigo le vendí el terreno, y simplemente llega a ser parte de nuevo de esta evolución, de esta constante geografía que es de 30 años, pero es siempre nueva, porque siempre está cambiando. Está en construcción, la vamos a terminar en 2 meses, o está todavía en construcción. Le faltan varias cosas. Aquí está el estudio, pueden ver cómo el espacio ha cambiado. O sea que en 10 años aquel espacio amplio del jardín se ha convertido en una calle urbana. Inclusive al salir del estudio, la casa donde vivo está al frente, y es toda esta relación de expandir esa geografía del objeto amnesia o el objeto autístico del cual hoy sufrimos como cultura disciplinaria. Termino esta conferencia regresando a una parte importante en ese viaje de Texas, donde los he llevado rápidamente desde Austin a Dallas, a Houston, y termino en un pueblito que me fascina, donde tenemos ahora varias obras, y solo les voy a enseñar 3 rápidamente para terminar y concluir mi intervención esta tarde. Se llama Marfa, Texas, que está justo a la frontera con México, a 60 millas de México. De nuevo podemos ver el territorio extenso de la frontera de Texas con México y con el resto de Latinoamérica. Pero lo más importante es entender la distancia de este estado.
Nos toma 11 horas viajar de Houston a Marfa, o sea que se dan cuenta de qué tipo de distancias existen aquí. Perdón, algo hice. Pero Marfa tiene esa belleza, es un desierto, está a 5,000 pies de altura, o sea que es un desierto muy alto. Imagínense que Texas es una planicie, es un pancake, es una tortilla plana en el horizonte, y de pronto hay 5,000 pies de altura donde el desierto de Chihuahua se levanta y crea esta zona, esta geografía tan incandescente como lo es. Es un lugar extraordinario porque solo tiene 2,500 personas, pero es un lugar donde se inmigra constantemente. Miles de personas vienen cada año simplemente porque no solo el paisaje, que es embriagador, pero simplemente porque en Marfa un artista, Donald Judd, decidió crear una obra maestra, su propio museo fantástico en el medio de esta llanura del desierto. Y como pueden ver en este mapa, está justo a las afueras del pueblo. Les voy a enseñar rápidamente estas 3 obras. Esta es la obra de Donald Judd, su obra magnífica, de 100 piezas de aluminio escultóricas exquisitas dentro de estas naves que el artista construyó de una forma impecable, visualmente líricas. Nosotros hemos hecho ya 5 proyectos. Uno de ellos es esta casa a las afueras de la ciudad, que está en esta pequeña montaña de hill, no montaña, un lugar extraordinario con vistas espectaculares, como pueden ver aquí. Y esto es lo que más me fascina de la arquitectura, como decía al principio. No es realmente ese objeto que queda siempre fiambre o triste en las fotografías, en los libros y en las publicaciones. Es el objeto vivo, es la geografía viva. Eso es el significado de la arquitectura. Por eso me encantaba el título de estas conferencias, Nuevas Geografías. ¿Qué significan nuevas geografías? Perdón. El desierto, la primavera, el horizonte, el sol, la sombra, la primavera, el agua, el sonido, la luz, el material, el sol, inclusive la imagen del sol o las imágenes de Judd haciendo geometrías dentro de su propio espacio, la infinidad, el horizonte de nuevo. Otro proyecto que estamos en construcción es añadir principalmente una pequeña adición, un pequeño edificio, un teatro, el teatro en la ciudad. Miren esta imagen tan bella, que anteriormente era un edificio que vendía, ¿cómo se dicen? Cosas para la agricultura, ¿no? Como pesticidas, semillas. Y de pronto se convierte en esta fachada. Y esta fachada se convierte en un teatro. Un teatro que se establece así como dentro de un edificio que tuvo su momento en el tiempo. Pero lo más importante es que existe en el tiempo. Esto es la condición de la arquitectura, que no es solo de un tiempo, tiene que existir en el tiempo. Y esa belleza, esa generosidad propia es lo que se ve aquí en estos momentos donde el edificio se convierte en teatro, se convierte en discurso, donde Jamie Gilmore puede venir a cantar en este edificio. Estamos a la par de un tren que pasa cada 2 horas. El edificio, nuestra ampliación al teatro es humilde, es pequeña, es un proyecto que no tiene, es un non-profit que no tiene recursos, es de donaciones del pueblo. Y nuestra idea en este sketch, en este boceto, es simplemente añadir a este teatro como si fuera una forma de apaciguar el sonido, ¿no? de añadirle el espacio como si fuera una muffler, ¿no? Algo que
disminuye el sonido del tren, porque el tren pasa cada 2 horas. Y por último, estamos haciendo ahora un pequeño hotel, un hotel en la misma localidad, en el centro de Marfa. Estamos haciendo ahora, estamos en construcción, y es un hotel que ya existía. Y de nuevo, regreso a esta idea de las nuevas geografías. Las nuevas geografías siempre son las viejas y las presentes geografías. Las llamamos nuevas porque tenemos la imprudencia y el gran, diría yo, deber y oportunidad de verlas de una forma microscópica. En eso se refiere el futuro. El futuro y el progreso es que las podemos ver de una forma más nítida. Me encanta esta imagen que en este solar existía un hotel hace 100 años. Y nuestro tema, aquí está el edificio como lo han restaurado y lo vamos a cambiar radicalmente, vamos a cambiar todo el interior, pero el edificio todavía existe, pero existe a través de otra interpretación que en cierta forma es otro tipo de nueva geografía. O sea que entender la arquitectura dentro de este contexto de nuestro bienal como nuevas geografías no es solo el entorno al que nos referimos, sino es de la propia leyenda inigualable de la arquitectura. Si pudiésemos ver que la arquitectura es así como la geografía, que pueda tener estas tendencias de cambio sin herir vanidades, sin herir egos, sería interminable la posibilidad de la arquitectura. ¿Por qué? Porque cada edificio no solo construye su historia inmediata, su historia específica, pero también construye sus historias de su futuro, las historias que vendrán y que no se pueden imaginar porque solo pertenecen al futuro. Y este edificio, que ahora es un edificio inconsecuente, se va a convertir, si lo hacemos bien y si seguimos trabajando, en un centro de nuevas posibilidades, así como algunos de los proyectos que les enseñé de una forma rápida y áspera debido a que el tiempo se nos acorta. Y con eso termino, nada más, porque esta idea de que la arquitectura tal vez es así como una geografía que existe, si entendemos la geografía como un sistema, como un medio ambiente, que existe siempre en estos horizontes, en los horizontes que a veces llamamos horizontes rosarinos, horizontes tejanos, horizontes mexicanos, horizontes argentinos, siempre pertenecen a este gran diálogo, este gran inevitable diálogo que existe entre el cielo y la tierra, que la arquitectura es esta intervención, este momento de interlace donde se nos ofrece la oportunidad de entender que no vivimos arriba del otro ni abajo del otro, vivimos inevitablemente involucrados con los dos. Muchas gracias.